Rápidamente, recomendaciones bibliográficas de José Manuel García Bautista, libros. Antes hablo de uno que no he traído, pero no me resisto. Se llama técnicamente Los 60 inventos y descubrimientos más importantes del mundo antiguo, de la editorial Blume. Un libro que no hay que perdérselo. Bien. El segundo libro que traemos es este libro, el libro de los objetos imposibles, de José Antonio Solís, para el libro arca de de los papel. objetos imposibles. Muy finito, muy rapidito de leer. Un alucinante recorrido por esos objetos cuya existencia la ciencia no ha podido aclarar. Pero que sin duda alguna es fascinante. Y el último que traemos no tiene nada que ver con esto, que es Calumnia que algo queda, de Santiago Camacho, para la esfera de los libros. Con lengua bífida. Prácticamente de cotilleos de nuestro mundillo, que también está bien. Bueno. Gracias, José Manuel. Mañana, que es miércoles, también se escribe Economía de Misterio. Seguiremos con la segunda parte de los OPAs. Aquí te espero. Mañana más aquí en Sevilla a Diario, a las 8 de la tarde, como siempre. Ahora se quedan con toda la programación de Sevilla Televisión, especialmente, ya saben, ese programa de Semana Santa ya está aquí, solo quedan 12 días. Semana Santa de Sevilla con José Antonio Rodríguez, Paco Robles y Víctor Manuel García Rayo. Mañana nos volvemos a encontrar. Buenas tardes, vayan con Dios. Los OPARs. OPAR, seguimos hablando de OPAR, Fernando, porque nos quedamos ayer justamente viendo uno de esos vídeos que hoy vamos a volver a ver y a pasar más en detalle, y hablábamos de precisamente artefactos, objetos que se han encontrado en otras fechas, otros tiempos, construidos con otra tecnología y datados en una fecha que precisamente no coinciden. Ayer nos quedamos precisamente, aproximadamente por la imagen que estamos viendo, que son precisamente representaciones que con posterioridad los expertos, los arqueólogos, los hombres de ciencia, le han dado un significado ritual, un significado religioso, y entramos en esa gran tierra de misterios que es Egipto, ¿verdad? Y en cómo se construyen las pirámides, o en cómo, por ejemplo, que es el objeto de esta precisa sección, de cómo se iluminaban los antiguos egipcios precisamente para pintar esos jeroglíficos en el interior de las paredes. Bueno, lo de la iluminación de las pirámides... Algunos apuestan por espejos, pero los espejos, he de decir, que pierde un 40% de luminosidad, esa, digamos, iluminación por medio del brillo que da un espejo, incluso pasar, ¿no? Y digo yo, sí. ¿quién entra al interior de las pirámides? ¿En la actualidad o en la antigüedad? En la actualidad entran equipos de arqueólogos, incluso la Gran Pirámide es visitable. ¿Cómo se sabe que la pirámide por dentro está iluminada? ¿Iluminada? Sí. ¿O estaba? ¿O estaba iluminada? ¿Y con qué intensidad? Actualmente, más que nada porque en la antigüedad, evidentemente, cuando se acaba la obra que suponía en principio y en teoría que era la tumba de Keops, y digo que era en teoría, pues esa gran cantidad de jeroglíficos, cuando empiezas a andar por los recovecos que forman los, entre comillas, laberintos que forman los pasillos de la pirámide, evidentemente hay sitios donde no llega la luz, y precisamente es donde entran esas lámparas artificiales que estamos viendo, y que precisamente esa ignición que hay es la que puede provocar esa luz. Amén. O hay otra posibilidad, que es una especie de pilas que provocaban energía a una hipotética bombilla, y es lo que tenemos precisamente ahora mismo en pantalla, que son las denominadas pilas de Bagdad. Y no te rías, compañero, en el MP3, que eso funciona. O sea, llevaba un electrolito, llevaba una barra de cobre y llevaba el electrolito, fíjate qué curioso, era un mismo zumo de uva lo que se le echaba, y funcionaba de electrolito, y esas pilas que hemos estado antes viendo en pantalla proporcionaba una tensión de casi 3 voltios. Se dice pronto, pero la pregunta no es esa. La pregunta que subyace en todo esto es ¿para qué quería? Un demonio en su artefacto volador. Exactamente. Era algo extraño, algo raro, pero sí, justamente son representaciones de Un momento, ¿quién es el que hace las interpretaciones, José Manuel? Eso es un misterio, compañero. Sí, ¿verdad? Eso es un misterio. Las calaveras, precisamente, que estamos viendo también en pantalla, se encontraron en Belice, en la península de Yucatán, en el año 1889, por el arqueólogo Edgar Mitchell. Bueno, entonces Sevilla Televisión no se hace responsable de este vídeo, ¿eh? De este vídeo no. No, de por este su alto vídeo no. contenido
por su alto contenido interpretativo y por su sí, por eso, por la interpretación que hace y por la transcripción que hace de las interpretaciones. Sí, seguimos. El mecanismo de Antisítera, que es lo que estamos viendo también ahora mismo, que es una pequeña computadora hallada en el año 1929, que se la data precisamente en lo que estamos viendo del siglo I de nuestra era, y que representa en sí un mecanismo complejísimo, que es prácticamente un pequeño ordenador, esto póngaseme entre comillas, que simbolizaba y representaba todos los movimientos de los astros en aquella época. Nuestra ciencia oficial dice que ese mecanismo actualmente es imposible y que la ciencia para desarrollarlo es igualmente imposible, aunque parezca paradójico, ¿verdad? No es el único OPAS que tenemos. Precisamente las esferas encontradas, esta fue hallada en Sudáfrica en una roca, estaba sedimentada en su interior, con más de casi, se le datan 3 millones de años. Y la pregunta consiguiente es cómo llega un objeto manufacturado a mano, como el que estamos viendo, a una piedra en cuyo interior ha pasado pues casi esos millones de años y no ha sido abierta. ¿Quién ha colocado esa piedra allí? Sin posibilidad de fallo, de error. Nos vamos a la India, Fernando, y nos encontramos ahora mismo con el pilar antioxidante. Este pilar no se oxida, está en la India, y lo curioso es cómo encontramos ese elemento prácticamente. Pues si no se había descubierto aún el acero inoxidable, sin embargo, esa columna mantiene aún todo el vigor tal y como fue construido en el año 413 a.C. O estas mismas representaciones de dioses indios con las mismas características, no son simplemente, no se oxidan. Una máscara de platino, el platino se trabaja a alta temperatura. Está datada también en una época muy anterior a que se descubrieran los altos hornos. O sea, estamos hablando de un trabajo mínimo de 2600 grados centígrados, como los pequeños instrumentos que estamos ahora viendo, tornillos, muelles, trabajados en tungsteno, en molibdeno, también materiales manejables y trabajables a muy alta temperatura, datados en época que ni por asomo estaban inventados esos altos hornos precisamente para trabajar ese tipo de material. Es más, ese tipo de material ni existía. Bueno, entonces, ¿cómo se explica? Precisamente por eso son OPAR, porque son objetos imposibles. No hay una explicación lógica a todo ello. Esto es aún más curioso. Las lámparas imposibles. ¿Y por qué? Porque son lámparas en principio eternas, lámparas que se han encontrado ardiendo. Pero vamos a ver, vamos a recordar. Sí. La ciencia, ¿qué es lo que dice de estas cosas? La ciencia no puede decir, es que son objetos imposibles y me cruzo de brazos. No, la ciencia lo que dice es que primero lo que le da es es una explicación un tanto peregrina. Le atribuye que no es precisamente lo que quiere representar. Por ejemplo, las figurillas del astronauta la pone como un objeto ritual. La máscara que hemos visto trabajada en platino pues le da una fecha posterior a la datación que nos puede dar el trabajo en material, lo que son pequeños restos arcillosos. Estamos viendo precisamente una página web que habla de todo esto, de lo que son los OPAR. Para nuestros telespectadores que quieran asomarse a este apasionante mundo, pues tiene la mejor página, esa, la que estamos mostrando. La ciencia lo que sigue diciendo es que básicamente estos objetos pues se le debe a una datación errónea y demás, pero hasta donde sabemos el carbono 14 puede tener su margen de error, pero la fecha que te da la datación es correcta y la han datado muchos millones de años. La erosión de una roca también se puede mirar por la erosión, la edad que tiene un determinado elemento. Y técnicamente para esos tornillos, esos juegos de tornillos, por ejemplo, que hemos visto, o esos elementos como podían ser las calaveras de cristal, que una de ellas solo tarda 300 años en hacerse, pues no tiene explicación, y como tal te lo dice, está en el Museo Británico, no estamos hablando de una institución cualquiera, estamos hablando del Museo Británico de Londres, y lo que técnicamente dice es que no tiene explicación. Le da un trabajo continuado, la acción guiada por el fanatismo de una religión. ¿Su pulsera es pero un no OPAS? Mi pulsera es prácticamente un OPAS.
Algún día explicaremos, en Punto Radio lo hemos explicado, pero algún día explicaremos. No sé si podemos, yo sé que es un esfuerzo, compañeros, pero es que no tiene desperdicio. ¿Puede usted hacer una descripción del Opar que lleva colgado en su muñeca? Sí, lo que llevo es una garra turca de poder, regalada por una amiga que me la trajo de Turquía, de la Capadocia. Coge una bola de cristal. Que coge una bola de cristal, yo le doy la vuelta, aunque se va a ver regulín. Y está traído a la Capadocia. De Opar seguimos hablando, Fernando, porque hay libros que hablan de ello. Ayer trajimos uno y hoy traemos otro, precisamente de Javier Sierra. De Javier Sierra tenemos hoy dos libros. El primero, ese, hablando de los Opars. En busca de la edad de oro. Un magnífico libro que se van a encontrar más de esto que hemos hablado muchísimo, explicado con muchísimo detalle, y es un libro en el que Javier volcó gran parte de sus ilusiones, ¿verdad?, como director de Más Allá. Y la semana que viene vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que tienes tú entre las manos. El libro que tengo en mis manos de Javier Sierra, La Cena Secreta. Es un libro que habla... Precisamente es una de las secuelas del Código Da Vinci, siendo Javier Sierra muchísimo mejor escritor que Dan Brown, sin duda alguna. Y nos habla precisamente de algo, bueno, de una trama en torno a esa última cena y a ese cuadro de Da Vinci, ¿verdad? Tengo mucho interés en leer la dedicatoria de este libro de Javier Sierra a José Manuel García Bautista, si ustedes me dejan. Dice: a José Manuel García Bautista, compañero de cruzada en el empeño de demostrar que el misterio es parte de nuestra cultura. Con gratitud, Javier Sierra. Dedicado a José Manuel García Bautista. Compañero, muchas gracias. Amigo, como tú, Fernando. El sábado en Punto Radio, 93.0, ahí estamos para hablar de misterio. Por cierto, saludos a José Carrera, que nos ha saludado hoy también en la Plaza Nueva con motivo del Día de la EPOC. Ahí Punto Radio se ha desplazado, protagonista Sevilla, para hacer su programa. José Carrera nos ha felicitado por el programa, así que un abrazo, amigo, y siga usted con esa buena costumbre de ver Sevilla diario cada día a las 8 de la tarde, a la misma hora que les espero mañana. Vayan con Dios.